¿Crees que en casos donde hay países sumergidos en la delincuencia y pobreza y donde la democracia no parece dar resultado, es aceptable tener un dictador para encarrilar la sociedad? Me refiero a casos como el de Nayib Bukele y Lee Kuan Yew. El caso de Lee Kuan Yew todavía me causaría un problema, pero el caso de Nayib Bukele no, está chiflado el tío, está completamente ido. Con el problema que yo tengo en este momento es precisamente, y lo hemos hablado en muchas ocasiones, con Paul Kagame y la dictadura que mantiene en Ruanda, donde por otro lado tiene un Senado y tiene un intento democrático, etcétera, etcétera. El problema es el problema es que tú no sabes cuándo el dictador va a ser uno que encarrile a la sociedad, un amantísimo líder desprendido, capaz de controlar la voracidad de sus propios cómplices, y cuándo va a ser una bestia. La única forma que tienes de saberlo es si pudieras valorarlo y decidir si lo eliges o no. Ay, ya volvimos a la democracia. Un dictador en el 99% de los casos es lo peor que le puede pasar a un país. Y la historia lo demuestra. Los tiranos y los dictadores acaban beneficiando a un grupo cercano a ellos, económica, política, religiosamente, que les permite abusar del resto de la población. Esos tiranos benévolos y amables y demás son la excepción en la historia. Entonces, arriesgarse a uno y luego cómo lo quitas, porque bueno, en democracia puedes elegir a un tarado o a un hijo puta, pero si mantienes la democracia puedes deselegirlo pasado un tiempo, el tiempo que establecen las propias leyes. Es decir, el que vive en democracia se puede equivocar y puede recuperarse. El que pone un tirano y el tirano le sale rana, se lo puede tener que tragar 25 años, cuando no 2 o 3 generaciones. 2 generaciones, por ejemplo, el Assad en Siria, que han destrozado el país en numerosas ocasiones, torturadores, asesinos, enemigos de la democracia, enemigos de la libertad, enemigos de la inteligencia, el actual tirano y su padre. O 3 generaciones como los Kim Il-sung, Kim Jong-il y Kim Jong-un. ¿Cómo sabes cuándo un tirano te va a convenir? Hay reyes que han sido buenos para sus pueblos, sí, pero la mayoría de los reyes han estado ahí para aprovecharse de sus pueblos. Entonces, aunque la teoría suena bien, en la práctica yo creo que no se debe jugar a eso, se debe jugar a tratar de recuperar, consolidar, revivir, renovar la democracia, hasta que no tengamos una mejor forma de organizarnos.